Hola, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Soy Mirta, soy psicóloga y estoy aquí para escucharte. Hola gente, ¿cómo están? Bueno, esta vez quise hacer algo distinto, como gracias a Dios tengo mucho trabajo porque, como saben, tengo mi trabajo oficial y también atiendo pacientes. Entonces no estoy teniendo tiempo de hacer los videos y a mí me encanta hacer los videos. Así que esta semana intenté ir grabándome en los momentos que esperaba el colectivo y después el tren y en la caminata desde el colectivo hasta mi oficina y fui grabando cierta, bueno, lo que quería ir diciendo sobre el tema de la culpa. La cuestión es que cuando los vi jueves a la noche, bajé los videos del celular y los pasé a la compu y vi, y es un destello de luz, del sol. Claro, yo iba caminando y me daba el sol y hacía reflejo con el celular y yo no me daba cuenta. Cuando vi el video, digo, esta gente le va a dar un ataque como en los dibujitos de Homero, cuando van a Japón y ven Pokémon y les da a todos que se caen así con los ojitos brillantes por la luz que ven. Espero que no les pase eso. Así que les aviso, al comienzo suban el volumen, no miren la pantalla, son 5 o 10 minutos. Después sigo yo acá sentadita y les termino el video, porque hacía mucho frío hoy para salir a la calle, aunque igual fui el peluquero y me peluqué un poco y ya es tarde para estar sentada afuera escribiendo. Así que, bueno, ahora sigo. Gracias. Trabajo, día lunes, 1 grado en Buenos Aires. Miro para allá porque miro si viene el colectivo y hace mucho, mucho, mucho frío, pero este gorrito rosa me encantó, que lo conseguí en oferta a 2 pesitos. Y bueno, gente, el tema iba a ser la culpa, porque me pasó que como todos los de Buenos Aires esperábamos cobrar el aguinaldo en julio y no es para darte grandes gustos, yo ya tenía gastado 4 o 5 aguinaldos en arreglos de la casa, levantar la tarjeta de crédito, devolver gente plata que me prestaron a algunas personas. Es un avión, vivo cerca de un aeroparque, y ese es el ruidito del avioncito que pasa, que parece que se te cae encima. Y bueno, entonces cuando llegó al fin julio, ¿se me había amortizado todo? No, entonces dije, bueno, cancelo la tarjeta y me compro 2 pantalones y 2 suéteres porque tengo solo 2 y 2. Entonces digo, no puedes estar con 2 pantalones y 2 suéteres en invierno porque lavas uno, usas otro. O sea, toda la semana con el mismo. O vas un día y el otro, un día del otro, lo lavas el sábado y después no. Entonces dije, me voy a comprar 2 pantalones y 2 suéteres. Y no sabes la culpa que tenía. Después digo, pero qué tarada. O sea, trabajé todo el año, un año muy difícil. Estuve casi un mes enferma y voy a trabajar todos los días. Tengo que ir vestida como un ser humano. Y me sentía culpable por comprarme mis 2 pantaloncitos y 2 suéteres más para variar, por lo menos usar uno distinto cada día, ¿no? ¿Ustedes sienten culpa cuando se compran algo hasta que necesitan? ¿De dónde viene esa culpa? ¿Por qué nos sentimos culpables? Seamos malos o buenos, no hay por qué sentirse culpable por comprarnos o darnos gustos, aunque sean gustos banales, tontos, sin sentido, o un gustito como hoy me compro un alfajor de chocolate que sale 2.000 pesos. ¿Por qué sentimos culpa por todo lo que hacemos? Que nos gusta, que nos merecemos o que no nos merecemos, simplemente porque tenemos el dinero para pagarlo. Por supuesto, si no es robado, ¿no? Pero bueno, trabajas, te esforzás, porque no vas a poder gastar tu dinero en las cosas que te gustan, ¿no? Qué tema complicadito. Bueno, hasta luego. Algunas veces la culpa surge de la sobreexigencia, sea propia o porque te lo exigen los demás. Recuerdo que cuando era niña mi madre me decía, primero la obligación, después la diversión. Que ahora, viéndolo en retrospectiva, eso me sirvió mucho para ordenar mi vida y poder llegar a cumplir ciertas metas que me he ido puesto, ¿no? Y eso me recuerda los primeros textos de la facultad, que lo primero que te hacen leer sobre el principio de realidad y el principio de placer. Y lo que decía mi mamá en cristiano, en idioma de mamá, era primero pospone el placer, hace lo que tenés que hacer y después disfrutar. Que en realidad es en forma simple de decir para que puedas
más o menos tener una vida ordenada, primero hacer las cosas que no te queda otra y después tira la chancleta. Mi mamá en el fondo tenía razón. Pero en esta época moderna de TikTok, Instagram, YouTube, celulares súper inteligentes, ya no prima la culpa por tener algún disfrute, es todo lo contrario. Estamos en una época de narcisismo puro, individualismo puro. No tiene nada que ver con la época en que Freud escribió estas cosas hace 100 años y hace 50 cuando yo empecé a formarme. Tengo 59 y en la época de Freud estaban de moda las histéricas, de ahí nació el psicoanálisis y demás, que fue defenestrado porque Freud no era psicólogo, era neurólogo, científico, y cuando fue a Francia a estudiar con un doctor muy famoso, ahí estuve en contacto por primera vez con las histéricas y su funcionamiento físico muy particular. Y ahí surgió la teoría del psicoanálisis, que todavía sirve. Cuando lees la descripción de Freud de un ataque de pánico, que él la llamó neurosis de angustia, es la misma descripción que te dan los pacientes cuando llegan a la guardia, que sienten que se están por morir, que les va a dar un infarto. Es exactamente igual que la descripción que hizo Freud hace 100 años de la neurosis de angustia. Y ahora se llama ataque de pánico. En esta época de narcisismo exacerbado no hay culpa. La culpa es no disfrutar. Exactamente lo opuesto. ¿Y cuál es la paradoja? La paradoja que disfrutar al máximo, hacer lo que se te ocurra, cumplir todos tus deseos, te causa más problemas que quedarte con las ganas, aunque usted no lo crea. Entonces, nuestra conducta depende de distintos factores, de los factores ambientales, de la herencia familiar y de la forma en que fuimos criados. Para bien o para mal, todo eso influye en nuestras conductas futuras de adulto. Y entonces muchas veces no depende de nosotros, pero sí depende de nosotros darnos cuenta de ciertos patrones de conducta para poder irlos modificando, para poder tener una vida más linda, más sana, más plena. Entonces, por ejemplo, acá en Argentina, yo vivo en Argentina, en Buenos Aires, hoy tenemos menos 2 grados bajo cero, aunque hay un sol muy bonito, estoy esperando el tren para ir a mi trabajo. Entonces, en mi caso, aquí más o menos los que tenemos más de 40, fuimos criados de una forma estricta, distinta a las formas de crianza de ahora. O sea, había una diferencia sustancial entre la crianza de hombres y mujeres, entre los deberes y obligaciones de hombres y mujeres. Era totalmente distinto. Aunque mi mamá, ella empezó a trabajar por motivos de que no nos alcanzaba el dinero, pero a mi padre nunca le gustó, aunque era necesario. Entonces siempre había problemas por ese lado. La cuestión es que mi madre se crió en un entorno más estricto todavía, entonces ella fue la crianza que tuvo y se transmite, porque vos recibiste una cierta crianza y tenés lo habitual es que vos críes igual. Entonces te tenés que dar cuenta de qué cosas no te gustaron para cambiarlas. Yo lo crié totalmente distinto a mi hijo. No fui tan estricta como fueron conmigo. Pero esa forma de crianza tan estricta me sirvió en circunstancias adversas, cuando yo me quedé sola, sin trabajo, y con mi hijo solo y sin un peso. Y esa acostumbrarme a las exigencias me sirvió para poder salir adelante y mantener a mi hijo en mi casa. Vino el tren. En el tren no puedo hablar porque no se escucha nada. Hasta luego. Entonces tenemos que muchas veces la culpa es por la crianza que tuvimos de exigencia o sobreexigencia. Como bien decía mi madre, primero la obligación, después la diversión. O como decía Freud, se pospone el principio de placer por el principio de realidad. ¿Qué quiere decir esto en cristianito, en común y silvestre? Por ejemplo, hoy hace 2 grados bajo cero. Yo tengo un viaje de 1 hora y media de mi casa al trabajo. Yo vivo en el conurbano, aunque hace tanto frío en Capital como en el conurbano. Entonces, yo que hubiera querido, mi placer era seguir en la cama hasta las 11 de la mañana, avisar que no iba
¿no? E inventarme una enfermedad o lo que sea. O decir, no voy y listo. Pero tengo que venir a trabajar porque mi doctor quiere que, especialmente en invierno, aunque me duela, yo tengo artrosis en las rodillas, tengo que ir igual a trabajar porque si me quedo quieta no me muevo más. Entonces, tuve que ir a trabajar. Mi principio de realidad es que tengo que ir a trabajar porque necesito el sueldo para pagar el alquiler y los gastos. Pero mi principio de placer decía que me quiero quedar en la camita. Entonces, ¿qué hice? Para poder llegar un poquito a mi placer sin posponer mi realidad, me levanté media hora más tarde, me tomé las pastillas de siempre, busqué una calza que me acordaba que tenía, de esas para que te dan calorcito, y me puse una calza bajo el pantalón, me abrigué, me puse mi gorrito con mi florcita tejida y dije, bueno, salgo media hora más tarde. Es un poquito de placer y un poquito o mucho de realidad, o sea, llegar a un intermedio. Eso lo vas aprendiendo con los años. Bueno, o eso sería que pospones tu placer por la realidad, porque vos ya sabés que tenés que cumplir, pero ¿por qué sabés que tenés que cumplir y ser responsable y llegar a tu trabajo y cumplir con tu trabajo? Llueve, truene o a 40 grados de calor, porque te lo enseñaron de chiquito. Es así. Entonces, como vos tuviste una crianza rígida, estricta, que no está mal, que nos enseñen así, porque gracias a eso pudimos superar obstáculos de adultos. Y también están las otras personas que sienten culpa, pero que no tuvieron una crianza estricta. No, todo lo contrario, fueron totalmente libres en la crianza, lo cual no es nada bueno, aunque ustedes no lo crean. Bueno, voy a entrar al trabajo, adiós. Bueno, sigo. Estoy segura que casi todos habrán escuchado hablar alguna vez de Sigmund Freud, Sigismundo, Freud, o como se diga, Freud decían. Bueno, como que es el creador de psicoanálisis. Bueno, y seguro han escuchado que él inventó el yo, el ello y el super yo. No es que los inventó. En realidad, él hizo una observación sobre cierto tipo de enfermas y entonces llegó a conclusiones en la investigación que le llevó muchos años. En fin, entonces, esas tres son instancias psíquicas como partes de nuestra mente. No tiene un lugar físico. Él quiso hacer un tratado queriendo encontrar en qué lugar del cerebro estaba cada cosa, pero eso fue en 1890 y pico. Y entonces recién en estos últimos años con la neurociencia se están empezando a encontrar ciertos espacios del cerebro donde se encontrarían ciertas partes de esas instancias y habría explicaciones científicas de ciertas observaciones que hizo Freud, especialmente en los niños, ¿no? Pero bueno, el tema de hoy es la culpa y se puede empezar a explicar desde esas tres instancias de nuestra mente. El yo, el ello y el super yo. Estas tres instancias son una construcción, se van formando desde el momento que nacemos y tienen mucho que ver con nuestra crianza, nuestra salud, nuestra herencia y nuestro medio ambiente. No es que uno nace de un repollo y salimos, no. Son muy pocas personas las que nacen con una cosa marcada de nacimiento y que no tienen arreglo. Poquísimas personas, poquísimas. Bueno, estas tres instancias están en todos nosotros. Entonces, se van formando desde el momento del nacimiento. Y se explicaría más o menos así. Em, el ello es la parte en la que, según dividió más o menos, como para dar una explicación, no es que es así tan tajante y taxativo, sino que las tres instancias se van mezclando en nuestra vida a medida que van pasando los años y adquirimos experiencias y vivencias. Entonces, el ello generalmente vendría a ser como la parte donde están todos nuestros deseos, nuestras ganas de hacer cosas, todo lo que tiene que ver con el goce del cuerpo, lo que a uno le gustaría hacer si pudiera, ¿no? Ahí estaría el ello, los goces, los deseos, los goces del cuerpo. Eso sería el ello. El super yo también es algo que se va formando y ahí es como que queda la herencia de todas las a ver, de todas las relaciones y enseñanza y aprendizajes que tuvimos de nuestros padres, padres, madres, tíos, abuelos, familia, de nuestros maestros, los maestros de la escuela, los profesores, las figuras de autoridad. Figuras de autoridad puede ser también, no sé, alguien que uno admire, un jugador de fútbol, un deportista, un político, ¿no? Bueno, entonces ahí
en el super yo que quedarían las enseñanzas y las reglas de conducta y de vida que fuimos adquiriendo a lo largo de nuestra vida por el contacto que tuvimos con otras personas, con el otro de autoridad. Llámese madre, padre, tío, abuelo, maestros, ¿me entienden? Bueno, y el yo es la instancia que estaría en el medio. El yo es la instancia que tiene que articularse entre el deseo del ello, que es tengo ganas de hacer lo que quiero, y la realidad. Por eso les había hablado al comienzo de el principio de placer y el principio de realidad, que son como los que rigen nuestra vida, ¿no? Entonces, hay una realidad que uno tiene que respetar y hay un principio de placer que uno tiene ganas de hacer cosas o de no hacer cosas. Entonces, el yo es el mediador, es la parte consciente que dice, toma en cuenta las enseñanzas de nuestra vida, ¿no? Y las cosas que nosotros tendríamos ganas de hacer en ese momento o en un futuro. Entonces el yo a veces está en el medio que quisiera hacer esto, pero no puedo. Yo me quisiera ir, pero no puedo. Me quisiera ir de joda, pero tengo que ir a trabajar. Entonces está como en conflicto. Y muchas veces surgen las culpas y los síntomas porque uno, el yo, entra en conflicto entre lo que quisiera hacer y lo que debería ser. Entonces, la culpa en realidad nos está mostrando que somos buena gente, porque los perversos no sienten culpa por lo que hace. Por ejemplo, un pedófilo no siente culpa, no se siente mal. Él está maravilloso, no es una persona enferma, eso que lo quiero que tengan todos en claro. La gente perversa no está enferma, no está enferma. Los psicópatas no están enfermos. Son responsables de lo que hacen y no les interesa lastimar o dañar al otro. Eso es así. Entonces, los perversos no sienten culpa. Por ejemplo, había un dicho que se leía mucho antes en los libros de psicología que decía, el perverso lleva a cabo el deseo que el neurótico nunca lo hará, porque decía que el neurótico tiene deseos pero los reprime, ¿no? Entonces, sos un neurótico, una persona común y silvestre, ¿no? Vieron que ya les expliqué que algunos psicólogos separan los tipos de personalidad en tres, ¿no? Psicótico, perverso, neurótico. Los neuróticos somos la mayoría. Algunos psicóticos están enfermos, algunos, pocos. Y los perversos son un intermedio que no respetan nada, no les importa nada, no les interesa nada, solamente ellos. Son un paso adelante del narcisista. Es algo peor todavía. Pero son responsables, ¿eh? No son enfermos. La gente perversa que lastima a los demás no es enferma, no se confundan. Es perversa y no le interesa. Que ellos lo quieran pintar como no lo puedo manejar, sí. Se puede manejar, todo se puede manejar. Entonces, el yo está en eso. El que sientas culpa está bueno porque te muestra que sos un neurótico común, que sos buena gente y que te sentiste mal por algo que hiciste, que según las enseñanzas de tus padres, tus mayores, tus maestros, no es lo correcto. Y por eso sentís culpa. El problema sería cuando a veces sentís culpa en forma excesiva. Cuando vos sentís culpa en forma excesiva, no disfrutás de lo que tenés, de lo que deseaste y obtuviste. Entonces, por ejemplo, como yo contaba al comienzo de en mi video, que empecé sentadita en la esquina de mi casa tomando sol, necesitaba ropa para ir a trabajar porque este año hace mucho frío, mucho más frío que otros años. Acá en Buenos Aires volvió a hacer frío bajo cero cuando hacía años que no hacía. Entonces, en realidad, no tenía abrigo fuerte y me estaba yendo con dos pantalones, dos o tres pullovers, la campera, un poncho, ¿no? Porque yo vengo tarde a la noche y entonces era como que la ropa que tenía no respondía a un invierno normal de Buenos Aires, que es húmedo y no hace más de 4 o 5 grados. Este año hizo bajo cero y todos lo hemos notado. Entonces, había cobrado mi aguinaldo, pagué mis cuentas y con lo que me quedó me compré dos pullovers, dos suéteres, dos pantalones, pero de esas telas gruesas que voy a usar este invierno y si no hace frío nunca más como este año, bueno,
lo descoseré y me haré un acolchado. No sé, yo como me gusta coser, lo puedo arreglar. Pero bueno, entonces, cuando como les conté, digo, ay, después me sentía culpable, ay, cómo me compré cuatro prendas. Para eso trabajo, o sea, trabajo desde los 18, me levanto temprano, madrugo, tengo dos trabajos. ¿Por qué está mal que me compre? Es mi trabajo y necesito la ropa. Y si no le hubiera necesitado y tenía ganas de comprármelo porque cobré el aguinaldo, digo, me lo voy a comprar ropa, o me voy a comprar botas, o me voy a comprar zapatos, me voy a ir el fin de semana a algún lado, si cobras mucho, me voy el fin de semana a la costa, me voy, ¿me entiendes? Me voy al teatro a la noche, me voy a cenar porque tengo ganas, porque me gusta, y no tengo por qué sentirme culpable porque quizás mis parientes no pueden hacerlo, o por ahí gente que conozco no puede hacerlo. Bueno, si vos obtuviste lo que tenés trabajando o alguien te lo regaló, no está mal disfrutarlo. ¿Me entendés? O sea, entiendo. Si vos te sentís mal porque ves mal a otras personas, más este año que es muy complicado, bueno, yo ya lo he explicado en otros videos, el video de qué puedes hacer cuando estás mal, y te doy, aparte de ciertos tips para que calmes la ansiedad, los nervios, el enojo, ciertos tips también para si vos te sentís así mal, puedes hacer cosas por lo demás, como puedes ir a ayudar a una iglesia, puedes ayudar a un hospital, puedes hacer un voluntariado, te podés anotar y ayudar. Hay muchos grupos que, por ejemplo, ahora hay mucha gente que duerme en la calle, hay muchos grupos de personas que se juntan, hacen la comida, los reparten, los ubican, o sea, te estoy diciendo de algo ya, ¿no? También podés donar parte de tu dinero, podés donar ropa, podés donar alimentos, o sea, hay muchas cosas que uno desde nuestro lugar puede hacer para ayudar al otro si vos te sentís mal porque ves que estás un poco mejor que los demás, pero no es culpa tuya. Entonces, está bien sentir un poquito de culpa porque nos indica que sos buena gente, pero cuando no podés disfrutar tus cosas, tus bienes, tus beneficios, porque te sentís culpable, entonces, como todo, cuando es en exceso, no es bueno. Entonces, si te vas a poner siempre mal por algo que disfrutás, que es tuyo, lo gozaste, lo ganaste, te lo mereces, o no te, me lo, y no, o no te lo mereces, pero lo tenés, bueno, entonces ahí sí hay que buscar ayuda porque es algo que viene de otra cosa. Hay que buscar qué es lo que nos pasó en algún momento para poder disfrutar de nuestra vida a pleno. Gente, me encantó charlar con ustedes. Voy a intentar hacer videos más seguido porque no me gusta esto de estar 15 días sin hacer videos porque como que uno se pierde en el universo. Así que, bueno, disfruten, pásenla bien. Los que se van de vacaciones ahora de invierno, que la pasen bonito. Y yo voy a seguir trabajando porque mis compañeros que tienen hijos chiquitos se van a tomar vacaciones. Bueno, entonces son estos 15 días de vacaciones de invierno de los niños que yo llueve o truene arrastrándome, llego. Porque hay que dejar que los demás disfruten también. Bueno, gente, hasta pronto. Bueno, había empezado a cocinar y me di cuenta que no expliqué, que dije que si cumplís todos tus deseos y haces todo lo que tenés ganas, llevándote en tu vida solamente por el principio de placer, era peor todavía que quedarte con las ganas de todos y estar siempre reprimido. Estábamos en clase hace muchos años en la facultad y estábamos hablando sobre eso y le pregunto al profesor, profesor, si uno se da los gustos de todo y goza de todo y no tiene nada reprimido, ¿dónde está lo malo? Ah, porque le falta la falta, dijo. Ay, sí, claro, dije yo. Claro, tuve que pasar varios años de leer muchos libros, ver muchas clases, aprender, estar con gente y leerla acá. Hasta que entendí que era que te falta la falta. Si vos cumplís todos tus deseos, todos tus goces, haces todo lo que está en tu ello, en realidad cada vez sentís que te falta más, porque si no tenés nada, si no te queda nada por desear, si no te queda nada, ninguna cosa por hacer, por desear, por imaginar, por anhelar, tu vida está vacía, no existís. Entonces, ¿qué pasa? Vieron que es común que uno dice, ¿cómo puede ser esa persona, ese actor, ese cantante, esa actriz, que es famosa, tiene mucho dinero, es bella, es hermosísima, puede tener todos los hombres que quiera? ¿Y qué pasa?
usa drogas, se descarrila, muchas veces pierden las carreras, hombres y mujeres. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Deportistas también, hemos conocido, que bueno, tienen todo, la gente los ama, son famosos, son ricos y sin embargo caen en en esas cosas que los hacen muchas veces morir porque les pasan cosas terribles, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser si tienen todo? Bueno, ese es el problema. Cuando tenés todo, hiciste todo, te puedes comprar todo y hacer todo lo que se te cruce por tu mente, terminaste, se terminó tu vida porque no tenés ningún deseo. Y el deseo es un motivante para seguir. Bueno, no sé si fui clara, lo quería hacer cortito, estaba cortando papas y dije, no dije porque hace mal que te cumpla todo lo que vos querés en ese momento. Bueno, si no fui clara, escríbanme abajo y se los contesto. Adiós.